Sí, ya. Buenos días a todos, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a comenzar entonces esta clase. Vamos a orar que el Señor nos dirija en esta cuarta clase de esta lección. Vamos a orar, hermanos. Padre, venimos ante ti, Señor, suplicándote por tu dirección. Oh Dios, que nos ayudes, que nos bendigas con tu presencia, que nos dirijas, Señor. Mira este pueblo, Dios mío, que ha venido, Señor, necesitado de ti, buscando, oh Dios, tu palabra, buscando, Señor, tu dirección. Ayúdanos en esta clase, de modo que seamos bendecidos y tú seas muy exaltado, Dios. Te lo suplicamos por los méritos de Cristo. Amén y amén. Bien, hermanos, bueno, ya es la cuarta clase de esta lección. El tiempo ha estado volando rápido. Vamos a buscar nuestras Biblias, por favor, el texto que se ha asignado a Johnny, que se ha asignado para esta lección, es Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Y vamos a darle lectura, dos personas que le den lectura, hermanos, para ir refrescando nuestra memoria. Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Quién más lo tiene, hermanos? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén, ese es el texto, hermanos. Recuerden, mis hermanos, que la finalidad es que nosotros memoricemos estos versículos. Cada lección hemos asignado unos versículos en particular que nos ayudan pues a mirar el contenido de la lección y nos ayudan también a memorizarlo. Entonces la finalidad es que para el término de esta lección ya nosotros pues tengamos memorizado estos versículos, ¿ok? Muy bien, nosotros, hermanos, estamos viendo la lección de la soteriología y dijimos que la soteriología es que La soberanía. amén. El estudio de la salvación, ¿verdad? Del alma del hombre. Entonces dijimos, hermanos, que Dios es soberano en la salvación del hombre. Pero en esta lección estamos nosotros adentrándonos poco a poco, estamos nosotros escarbando, estamos minuciosamente analizando por qué decimos, o por qué más bien la Biblia nos afirma que Dios es soberano en la salvación del hombre. Entonces lo que queremos con esta lección es que no haya ninguna duda, ¿verdad?, de esta lección, ¿ok? Entonces, nosotros en las primeras clases de esta lección nos adentramos a ver, en primer lugar, la soberanía de Dios por sobre todas las cosas. Entonces dijimos que nosotros lo que estamos haciendo va a ser un fundamento para esta lección, ¿verdad? Y el fundamento que pusimos es la soberanía de Dios sobre todas las cosas, ¿ok? La soberanía de Dios. Ya nosotros hemos dado 3 clases de esto, hermanos. Nosotros a partir de ahora vamos a comenzar a edificar, ¿ok? Y nosotros en esta ocasión vamos a ver el contexto histórico de las doctrinas de la gracia, ¿ok? Ok, después nosotros, hermanos, obviamente vamos a ver
lo que son las doctrinas de la gracia. Entonces, para terminar, entonces aquí nosotros miraremos que obviamente Dios es soberano en la salvación del hombre, ¿ok? Entonces nosotros, eso es lo que vamos a estar haciendo en toda la lección. No sé en realidad cuántas clases nos va a tomar, pero lo que queremos es que quede esto claro, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión nosotros vamos a entrar al contexto histórico de las doctrinas de la gracia. Hermanos, esto es importantísimo para que nosotros captemos el meollo del asunto de esta lección, ¿ok? Pero antes de adentrarnos a esto, nosotros, o más bien quiero recordarles a ustedes lo que hasta este momento hemos visto acerca de la soberanía de Dios en su totalidad. Primero dijimos, hermanos, que Dios ha creado, ¿ok? Vimos que Dios es el creador de todas las cosas, vimos pasajes bíblicos, nos adentramos a muchos versículos donde nos hablan que Dios ha creado todo, ¿ok? Él es el creador de todas las cosas. Yo espero que no haya quedado duda de eso, hermanos, ¿ok? Lo segundo que nosotros vimos es que no solamente Dios ha creado, sino más bien también vimos por la Escritura que Dios sostiene. Dios sostiene toda su creación, ¿ok? Dios ha creado, Dios sostiene. Pero lo tercero que nosotros vimos, hermanos, es que Dios está llevando a cabo un plan. Llevando a cabo su plan. ¿Ok? Y nosotros vimos pasajes bíblicos acerca de eso. Nosotros dijimos que Dios no solamente creó por crear todo, Dios no creó y se desentendió de su creación, más bien nosotros vimos que Él está activo, ¿verdad? Él está pendiente de su creación y Él está llevando a cabo su plan, ¿ok? Entonces, obviamente, en su plan entramos nosotros, lo que es la salvación del hombre, ¿ok? Y eso vamos a ver poco a poco, pero quiero nomás que ustedes estén refrescando su memoria de las cosas que nosotros hemos visto hasta este momento. Y hermanos, esto es importantísimo que ustedes lo guarden en su corazón, ¿okay? No solamente pues verlo y ya olvidarse, sino que es importante para entender lo que vamos a ver en las próximas clases. Todo tiene un propósito en estas clases, ¿okay? Si se pierde una o dos clases, ya se está ahí desbaratando la cadena que estamos tratando de poner, ¿verdad? Pero quise recordarles hasta este momento lo que hemos estado viendo, hermanos. Muy bien, ahora sí, mis hermanos, vamos a entrar al contexto histórico de las doctrinas de la gracia. Seguramente se están preguntando, ¿qué tiene que ver, verdad, el contexto histórico de ciertas doctrinas con el tema de la salvación? Es muy probable que algunos de ustedes estén pensando eso. ¿Qué tiene que ver eso? O sea, ¿por qué mirar el contexto histórico de las doctrinas de la gracia con la salvación? O sea, ¿cuál es el punto de nosotros meditar en esto? Bueno, hermanos, tiene mucho que ver. Mucho que ver, y es sumamente importante que la comunidad cristiana, hermanos, conozca el contexto histórico de las doctrinas de la gracia. Dentro de la comunidad cristiana, hermanos, usted va a ver dos pensamientos, digamos, dos pensamientos o dos líneas de pensamiento que están corriendo. Voy a poner otra línea para que no piensen que es un... ¿Ok? Dos líneas de pensamiento
que están corriendo paralelamente en los que profesan la fe, ¿ok? Y aunque usted no lo crea, ustedes o todos el que profesa la fe cristiana se va a inclinar por uno de estos dos pensamientos que están corriendo en la cristiandad. ¿Por qué voy a decir esto, hermanos? Bueno, porque probablemente usted va a decir, bueno, yo realmente no me inclino por ningún pensamiento teológico de ningún hombre. Yo más bien solamente me inclino por la Biblia, Pero, mis hermanos, aunque esto es verdad, sin embargo, le aseguro que en un minuto de conversación, yo me puedo dar cuenta qué pensamiento teológico se tiene. En un solo minuto o en segundos. Aunque usted diga, bueno, no, es que yo solamente me baso en la Biblia. Eso es bueno, puede que sea verdad. Pero en estos dos pensamientos están basados la mayoría de los creyentes, hermanos. ¿Cuáles son estos dos pensamientos que han corrido paralelamente desde hace miles de años? ¿Cuáles son, hermanos? En primer lugar, está lo que se conoce como la doctrina reformada. Algunos la conocen como el calvinismo. En segundo lugar, hermanos, ¿cuál es el otro? Exactamente. En segundo lugar está la doctrina arminiana o el pensamiento arminiano. Le aseguro, mis hermanos, aunque usted diga, no, yo no me inclino por nada de esto, es mentira. Porque solamente con hablar acerca de la salvación del hombre, usted va a decir, ¿de quién es la salvación? ¿Es del hombre o es de Dios? Y si usted dice, bueno, el hombre busca a Dios, usted ya se inclinó por aquí. aunque dice, es que la Biblia dice que el hombre escoge a Dios, bueno, ya se inclinó por el arminianismo, como lo vamos a ver. Y si usted dice, no, la salvación es de Dios, bueno, usted ya se inclinó por la doctrina reformada, como lo vamos a ver. Importante. Por eso, mis hermanos, déjenme decirles, ¿ok?, que se ha tenido un muy mal concepto de lo que son las doctrinas de la gracia. Se ha tenido un muy mal pensamiento de lo que es la doctrina reformada. Muchos ya vienen con ideas preconcebidas, por ejemplo, que le han hablado mal, ¿verdad?, de la doctrina reformada, sin tan siquiera buscar por ellos mismos información. Simplemente, ¿verdad?, escucharon ciertas cosas, enseñanzas y negaron, ¿verdad?, ya automáticamente lo que enseña, ¿verdad?, qué es la doctrina reformada. Otros, mis hermanos, rechazan este pensamiento porque va contra todo sentimiento, estoy hablando de la doctrina reformada, van contra todo sentimiento del corazón pecaminoso del hombre. ¿Por qué digo esto? Porque cuando estudiamos la doctrina reformada, el corazón del hombre tiende a decir, no, esto no es justo. Y ahí nos pusieron una música de background para que mediten en esto, ¿verdad? En segundo lugar, hermanos, esta enseñanza es muy rechazada porque se ignora o no estudian profundamente la historia de la iglesia. Ok, si yo les preguntara, hermanos, ¿cuál es la historia de la iglesia? Yo les aseguro que la mayoría no sabrían de dónde venimos, por qué se les llama a ustedes bautistas, por qué se les llama a ustedes que tienen la teología reformada. Simplemente dicen, bueno, yo creo en Cristo y ya, y está bien. Pero nosotros necesitamos saber desde dónde venimos, qué dice la historia de la iglesia, ¿verdad? Porque es importante conocer la historia de la iglesia. Es muy importante, hermanos, es muy importante. También, hermanos, en tercer lugar, esta doctrina es muy rechazada
porque simplemente hombres buscan acomodar ideas, pensamientos que estén de acuerdo a su propia conveniencia, ¿verdad? Y muchos, solamente para poner ejemplo, dicen, bueno, yo no necesito estudiar mucho la Biblia, porque la letra, ¿qué dicen? La letra mata, dicen. Dice, la letra mata, ¿verdad? Entonces dice, ahora el Espíritu Santo nos revela todo. Y luego viene una cantidad de enseñanzas herejes que empiezan a decir, bueno, ya el Espíritu Santo me ha revelado nuevas cosas. Hermano, si tú dices que el Espíritu Santo te está revelando nuevas cosas, tú estás yendo en contra de la revelación completa de la palabra de Dios. Porque dice, ya la revelación completa de Dios está escrita. Y muchos movimientos, especialmente, hermanos, en los años 1900, se vio un boom de eso. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, comenzaron a abarcar especialmente a nuestros queridos países hispanohablantes, que por allá la gente ya ni siquiera le decían, tienes que hacer un estudio de las Escrituras, tienes que estudiar la Biblia, tienes que ver. No, nomás decían, no, tú no necesitas nada de eso. Tú nomás necesitas que el Espíritu Santo te guíe, ya. Entonces, y salía una cantidad de pensamientos diciendo, ya el Espíritu Santo me reveló que ustedes tienen que darme todo su dinero. Ya me reveló que ustedes me van a dar un jet privado para poder viajar mejor. Hermanos, y se distorsionó, y nuestros pobres compatriotas hispanohablantes, ¿verdad? No hermanos hispanohablantes, pero estoy hablando en el contexto porque somos aquí hispanos, ¿verdad? No rechazan la palabra de Dios y no miran lo que dice la Escritura, y por eso caen en un tremendo engaño, terrible engaño que han caído, ¿sí, hermana? Por ejemplo, está la Iglesia de la Luz y miles de personas que siguen siguiendo porque están engañados. Exactamente, hermanos. Hermanos, hay un mal concepto que se tiene de aquellos que abrazan las doctrinas de la gracia, pero aquellos que critican, hermanos, ¿ok?, las doctrinas de la gracia, están criticando la propia Escritura, porque es la Escritura misma, hermanos, que contiene estas doctrinas, como yo pienso comprobarles al avanzar nuestras clases. Estas doctrinas no se las inventaron un hombre nomás, no, estas están en la Biblia, están en la palabra de Dios. Y yo pienso comprobarles a ustedes qué es lo que la Escritura enseña y cómo la iglesia desde tiempos antiguos, hermanos, esto no es algo que surgió en los 90s, no, esta enseñanza ya viene desde los apóstoles. Y vamos a ver todo cómo se sigue esta línea de pensamiento, y después se distorsiona en cierto año, y después se vuelve a distorsionar, y después con la Reforma, ahí nuevamente regresa la Escritura, ¿verdad? La centralidad de la Escritura, y la Reforma hace un boom, porque Dios tenía su remanente, ¿verdad? Que anhelaba, que pedía que regresaran a la centralidad de la Escritura y a darle la gloria a Dios, porque eso se hizo un caos, hermanos. Eso se hizo un tremendo caos. Y de ahí todavía siguió ese mismo pensamiento arminiano, ¿verdad? Que hasta la fecha se está por todos lados. De verdad. Bien, hermanos. Hay un libro que se llama La fe bíblica e histórica del Evangelio, que seguramente la mayoría de ustedes ya lo han leído, ¿verdad? ¿No lo han leído? ¿Usted ya lo leyó? Sí, es un libro un pequeño libro, pero muy famoso, ¿verdad? Les recomiendo que lean este libro. Se llama La fe bíblica e histórica del Evangelio. Y en la introducción, yo saqué algunos párrafos que dice lo siguiente: debido al estado de lo que podríamos llamar una apostasía entre la gran mayoría de los evangélicos protestantes y los bautistas, muy pocos hoy en día sostienen la doctrina de la gracia, las doctrinas de la gracia. El problema para los evangélicos de hoy es que cualquier estudio superficial de la historia del cristianismo, dice,
demostrará que casi sin excepción los antiguos líderes protestantes y bautistas sostenían y contendieron por las doctrinas de la gracia, que los evangélicos hoy en día han abandonado, dice. Hermanos, si usted, como dice aquí esta introducción de este libro, basta con que usted haga un estudio superficial de la historia de la iglesia para que se dé cuenta que esto no es de ahorita, esta enseñanza viene desde los tiempos de los apóstoles, ¿verdad? Y por qué es necesario que entendamos que los líderes antiguos sostuvieron esta doctrina, ¿ok? Líderes, por ejemplo, como Martín Lutero, Juan Calvino, William Tyndale, John Wycliffe, George Mueller, John Knox, Thomas Watson, John Newton, John Owen, Martin Lloyd Jones, Louis Berkhoff, Richard Baxter, Juan Bunyan. ¿A quién no le gusta el progreso del peregrino de Juan Bunyan? O sea, ¿a usted no le gusta? No le gusta. Bien. Sí, no, es sincero. Juan Bunyan, Carlos Spurgeon, A.W. Pink, William Carey, entre muchos otros, hermanos. Entre muchos otros, ¿verdad? Hombres que contendieron por la fe, hombres que dieron su vida por esta doctrina, hermanos, ¿ok? Por otro lado, hermanos, debemos de entender que las confesiones de fe de la iglesia más antiguas favorecen la posición, ¿verdad?, de que desde el principio la iglesia ha sostenido. Usted estudia, hermanos, las confesiones de fe de la iglesia y inmediatamente usted va a decir, wow, o sea, estos están aquí, ¿verdad? Por ejemplo, le voy a dar algunos ejemplos. La confesión de fe valdense del año 1120, escuche lo que dice: Dios salva de la corrupción y condenación a aquellos que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo, no por ninguna característica de fe o santidad que Él haya previsto en ellos, sino por la misericordia de Jesucristo su Hijo, dejando a los demás según la irreprensible razón de su soberana voluntad y justicia. La confesión la confesión protestante de 1562. La predestinación para vida es el eterno propósito de Dios por el que ha decretado antes de la fundación del mundo y por su consejo oculto a nosotros, liberar de la maldición y la condenación a aquellas personas que Él había elegido en Cristo para salvación. La Confesión Bautista de Londres de 1689. Por el decreto de Dios, para la manifestación de su gloria, algunos hombres o ángeles son predestinados o preordenados a la vida eterna mediante Jesucristo para la alabanza de la gloria de su gracia. La Confesión de New Hampshire de 1833. Creemos que la elección es el propósito eterno de Dios, según el cual Él de pura gracia regenera, santifica y salva a los pecadores. Una última, hermanos. La Confesión de Fe de Westminster de 1647 dice: por el decreto de Dios y para la manifestación de su propia gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados para vida eterna. Su número es tan cierto que no se puede aumentar ni disminuir. Pensemos en esto, hermanos, las confesiones de fe de lo que sostenían los antiguos. Pero hermanos, ok, vamos para adentrarnos entonces, ¿qué son las doctrinas de la gracia? Para comenzar viendo el contexto histórico. Hermanos, ¿qué son las doctrinas de la gracia? Y yo voy a dar una definición, y podría ser un poco extensa, ¿verdad? Pero tal vez después podríamos resumir esto. ¿Qué son las doctrinas de la gracia para aquellos que se están exponiendo por primera vez a este tema? Bueno, las doctrinas de la gracia son un conjunto de enseñanzas
que como punto central tienen la afirmación de declarar que Dios salva a los pecadores solo por medio de la gracia soberana en Cristo. Amén. Ya vio, usted ya se inclinó por una. Aunque no, ya, es verdad. ¿Verdad? Porque ¿qué es lo que dice el arminianismo? No, eso no es así. Por obras. Es por obra, yo pongo mi parte, Dios pone su parte. Y ya se inclinó por allá, ¿verdad? Pero bueno. Hermanos. ¿Dijo conjunto de qué, man? Perdón, sí. Conjunto de enseñanzas. Voy a ver si le puedo enviar esta al hermano Eduardo para que la ponga ahí, pero la doctrina de las gracias son un conjunto de enseñanzas que como punto central tienen la afirmación y de declarar que Dios salva a los pecadores solo por medio de la gracia soberana en Cristo. Hermanos, permítanme. Es posible, mis queridos hermanos, y les advierto, que puede herir su sentimiento en su corazón algunas cosas que vamos a mencionar. ¿Por qué le digo esto? Porque yo estuve de aquel lado. Claro. Y como cuando recién, ¿verdad?, conocí al Señor, ¿verdad?, yo decía, espérate un momento, ¿qué te pasa? Si yo vine a la iglesia solito, si yo estuve aquí y yo alcé mi mano, ¿verdad? Como de que yo tenía también algo que ver. Pero cuando a medida de que fui madurando y estudiando y exponiéndome a la palabra de Dios, después decía, wow, ya no entiendo nada. Yo decía, porque estaba una lucha en mi interior tremenda. A ver, ¿le pasó igual? Había una lucha en su interior. Chocante, exacto, ¿verdad? Humilla al hombre, exactamente. Porque yo no podía concebir de que yo no tenía mi parte también. Yo quería mi parte. O sea, pues, yo tengo mi parte también. Pues así fuimos criados con la Iglesia Católica, eso es lo que hacen y todavía lo tienen. Exacto. Y después vamos a ver por qué desde ahí viene también todo ese pensamiento. Y los que fuimos criados en la Iglesia Católica, pues lo traemos arraigado en nosotros. Y es muy difícil entender, por ejemplo, cómo es posible que la Virgen María haya tenido hijos. Es algo que para nosotros es... Mire, sí, exacto. Mire, hermanos, nomás algo sencillito antes de empezar. ¿Dios todo lo puede? Amén. Ok, Dios todo lo puede. ¿Por qué no salva a todo hombre? Porque Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. ¿Verdad? O sea, si Él todo lo puede, ¿por qué no salva a todo mundo? Porque su sacrificio fue eficaz. Exacto. Ese lo vamos a ver exactamente. O sea, Dios tiene misericordia del que tiene misericordia, como es la hermana, y Él tiene un propósito, el sacrificio de Cristo. Sí, hermano. Sí, hermano, acordémonos de San Agustín cuando dijo, Señor, permítenos hacer lo que tú mandas y ayúdanos a hacer lo que tú determinas. Entonces dijo Pelagio, no dijo Pelagio, porque nosotros colaboramos, y Agustín dijo no. Exacto. Dios es soberano. Y ahí vamos. Ustedes están bien adelantados, hermanos. Ya casi me quiero sentar y... Con toda humildad, a mí no Yeah. conmigo, a mí me dio agradecimiento cuando conocí la doctrina de la gracia. De verdad, un agradecimiento grande, que la obra es completamente de Él. Exacto, la obra es de Dios solamente. Ok, hermanos, a este conjunto de las doctrinas de la gracia también ustedes la pueden conocer como los cánones de Dort. Ahí vamos. Los cánones de Dort, ¿ok? También ustedes la pueden conocer como los 5 puntos del calvinismo. O también usted la puede conocer, como digo, con el acróstico del TULIP. Ups, vamos a ponerle ahí, TULIP, así, TULIP. ¿Ok? ¿Qué significa TULIP, hermanos? Bueno, vamos para allá. Antes de entrar en el contexto histórico, vamos a ponerlo así.
TULIP es un acróstico que algunos teólogos especialmente unieron estas doctrinas para contrarrestar una falsa enseñanza que se estaba viniendo, ¿verdad? Después voy a entrar a eso, porque tenemos este acróstico aquí, ¿verdad? Pero la primera, es se escribe así, creo, ¿verdad? Ok, sí, que significa depravación total. Algunos han puesto como incapacidad absoluta o incapacidad absoluta. Ok, esta de aquí, hermanos, es unconditional, ¿qué? Election, right? Elección incondicional, como dice la hermana. ¿Ok? La tercera. Expiación Limited atonement. Yeah, limited atonement. Atonement. Que es expiación limitada. Y la última, no es la última, irresistible praise. O gracia, a ver, teólogos, Irresistible. gracia irresistible. Gracia irresistible. Y la última, hermanos, La perseverancia de los santos. perseverance of the saints. ¿Qué es la perseverancia de los santos? Ahora, hermanos, ahí tiene para que vayan ustedes digiriendo esto, porque nos vamos a meter a lo que es el contexto histórico, de dónde viene todo esto, ¿ok? Importante, solamente le estoy dando la definición de lo que son las doctrinas de la gracia, estos puntos que ¿cómo se llama? Resumidos, yes, resumidos, ¿ok? Le voy a dar unos segundos para que anoten ahí, si quieren anotarlo, para avanzar. Ok. ¿Ya lo puedo borrar? No, todavía no. Hermanos, bueno, pensemos por un momento y ahorita vamos a entrar, como le dije, a lo que son el contexto histórico, ¿ok? Porque esto es importante que nosotros conozcamos, muy importante, hermanos, muy importante. Usted como creyente tiene que entender de dónde vienen todos estos pensamientos, ¿verdad? Para que capte lo que la Biblia dice, ¿ok? ¿Ya? Ok, bien. Hermanos, yo les había preparado un trabajo que lo iba a poner aquí, pero no lo terminé y les pido perdón, pero voy a usar esto. Okay. Una línea de tiempo vamos a poner aquí. Hermanos, ese es el inicio, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo, ¿verdad? Asciende al cielo, ¿verdad? Aquí Él establece su iglesia, ¿ok? Todo bien hasta este momento, ¿verdad? Algunas situaciones que se vivieron ahí, pero todo bien hasta ahora. Pero, hermanos, en el 409 después de Cristo, ahí es importante que usted anote esta fecha, porque sucede algo en esta fecha que va a afectar y va a traer una línea de pensamiento que hasta la fecha, ¿verdad? Usted la va a poder mirar en las iglesias evangélicas. En este año surge algo en la historia de la iglesia, ¿ok? Un hombre, como dijo nuestra hermana, llamado Pelagio,
¿verdad? Se levantó y él escuchó, ¿verdad? La oración de San Agustín, que San Agustín tenía. ¿Cuál era la oración, hermano? ¿Usted que se la sabe? Oh Dios, decía él, dame lo que ordenas y ordena lo que quieras. Hermanos, esta oración sacó de quicio a Pelagio y dijo, ¿qué? ¿Cómo es posible? ¿Cómo te atreves a hacer esto? ¿Por qué? Porque la oración de Agustín, que por cierto, ya todo desde este tiempo de Cristo hasta el 409, era la misma enseñanza, no había ningún problema, ¿verdad? Que ellos le daban la gloria a Dios. Dios es soberano, Él salva a quien quiere, Él tiene su pueblo. Entonces, pero aquí, entonces, San Agustín estaba con esta oración y Pelagio dijo, ¿qué te pasa? ¿Cómo te atreves a decir esto? ¿Por qué Pelagio, hermanos, protestó contra la oración de San Agustín? Bueno, porque decía, es imposible que el hombre no pueda por su propia voluntad agradar a Dios. Y lo que Pelagio empezó a enseñar, hermanos, hasta de aquí, es diciendo, todos pueden nacer sin pecado original. Y esto fue un tremendo escándalo para la iglesia, porque este hombre empezó a decir, bueno, tú naciste sin pecado, tú naciste sin pecado, tú naciste sin pecado, tú puedes por tu propia voluntad, ¿verdad? Obtener el cielo. ¿Por qué? Porque tú no tienes pecado original. Tú puedes obedecer a Dios, ¿sí o no? Entonces todo lo que Pelagio decía era, tú eres como Adán, cuando Dios lo puso antes de la caída, cuando Dios lo puso en el jardín del Edén, tú puedes obedecer a Dios. Ustedes no tienen pecado original. Entonces se imaginan entonces lo que sucedió en la iglesia, hermanos, un escándalo. Este hombre Pelagio, ¿verdad? Era un monje que era celoso, de la manera de que celoso porque las personas no estuvieran pecando. Entonces a cada rato se iban y se confesaban y decían, oye, espera, tú puedes agradar a Dios, ¿qué te pasa? Y la gente le decía, es que no puedo, hay algo en mí que me inclina a pecar, hay deseos en mi corazón. Entonces se enojaba Pelagio y decía, ¿qué te pasa? Tú no tienes pecado original. Y eso fue entonces lo que empezó ahí, ¿verdad? Entonces Pelagio comenzó con un montón de enseñanzas problemáticas en la iglesia, ¿verdad? Entonces este fue el inicio, hermanos, de una lucha incansable por parte de Pelagio por tratar de erradicar las enseñanzas que hasta este momento la iglesia ya estaba sosteniendo. Pero este hombre comenzó verdaderamente a atacar, ¿verdad? Las enseñanzas no solamente de Agustín, pero de todos sus antecesores y de los apóstoles, ¿verdad? Y él comenzó a querer cambiar, ¿verdad? Las enseñanzas. Y decían, no es que todos, no, es que todos, ¿verdad? Nacemos limpiecitos, sin pecado. Hermanos, el problema con este pensamiento es que contradice totalmente lo que la Biblia dice. Hermano, y la doctrina sigue porque la mayoría dice, todos somos hijos de Dios. Ahí está. Ese es otro, exactamente. Vamos a ir viendo cómo de aquí arranca un pensamiento que se ha introducido, hermanos, en las iglesias como Pero, entonces, el pensamiento de Pelagio contradice totalmente lo que la Biblia enseña. Por ejemplo, Romanos 6:23. Por cuanto todos pecaron, están separados. Entonces ahí solamente por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ahí hay un problema. Entonces Pelagio no se conformó, dijo, sí, bueno, me las van a pagar. Y comenzó a enseñar más fuerte. Entonces, pero contradijo a Romanos 5:12, Romanos 3, del 10 al 18, y un sinnúmero de porciones bíblicas, hermanos, que
obviamente no vamos a dar paso ahora, no vamos a dar lectura, perdón. Pero entonces Pelagio aborda el tema de la voluntad libre del hombre. Entonces, él dice, tenemos libre albedrío y podemos agradar a Dios y podemos hacer, ¿verdad? Libremente, sin pecado podemos. Entonces, de ahí viene el pensamiento del libre albedrío, que dice, no, ustedes son libres de escoger, ¿verdad? A Dios o no. Aquí empezó, arrancó, ¿verdad? Entonces, bueno, después lo quisieron maquillar, pero después vamos a ver eso, ¿verdad? Ya después como que dijeron, espérate, vamos a darle una maquillada a este pensamiento porque se escucha muy feo. Entonces ya surgió el semipelagianismo, ¿verdad? Comenzó a darle una maquillada diciendo, bueno, estamos de acuerdo con las enseñanzas de la iglesia, pero todavía pensamos que a lo mejor el hombre nace un poquito enfermo, pero hay ahí algo, una voluntad del hombre que puede escoger a Dios. Entonces lo quisieron maquillar, ¿verdad? Pero vamos a verlo más adelante. Entonces de ahí comienza, hermanos, la enseñanza de Pelagio, que dice que todo hombre tiene la capacidad de elegir de un modo nato entre el bien y el mal, y puede elegir a Dios, ¿verdad? Si así lo desea. En cambio, las enseñanzas de la iglesia y de San Agustín, por su parte, enseñaban que el hombre estaba totalmente dominado por el pecado y que nacía muerto, ¿verdad? Muerto espiritualmente, y que el hombre por sí solo no podía venir a Dios, al menos que Dios lo hiciera algo y rescatara a ese hombre. De otra manera, siempre el hombre elige pecar, hermanos. Sí, hermano. Hermano, en los evangelios dice, cuando le dice un hombre a nuestro Señor Jesucristo, deja que entierre a mi padre, y él le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, porque todos estamos muertos. Exactamente, exactamente. Y hermanos, recuerden que yo ya di unas clases de esto, ¿verdad? Pero vamos a ir tocando algunos puntos que son importantes para que refresquen su memoria, ¿verdad? Ahora, mis hermanos, para el año, y voy a dar el último punto, para el año 418, desde el 409 hasta el 418, la guerra continuó. Pelagio comenzó, siguió, ¿verdad? Atacando y atacando y atacando y enseñando falsas cosas, ¿verdad? Entonces contradecía totalmente a la iglesia. Entonces dijeron, ¿sabe qué? Se reunió un concilio y dijeron, vamos a reunirnos y vamos a poner fin de una vez y por todas a este hombre, estas enseñanzas. Entonces se reunió un concilio en Éfeso. Y el concilio de Éfeso determinó que todas las enseñanzas de Pelagio eran una tremenda herejía, ¿verdad? Entonces dijeron, este hombre queda excomulgado, fuera de la iglesia. Pero, aunque quedó excomulgado, hermanos, ¿verdad? Pasó el tiempo y para el año 431 ahora, miren cuántos años, miren cuánto va. Desde el 409, 418, ahora en el 431, ¿ok? Como Pelagio no se quedó conforme y continuó, ¿sabes qué? Aunque me excomulguen, yo voy a seguir firme, enseñando lo que yo creo. Y entonces se buscó un montón de discípulos, estudiantes, y empezó él a abarcar. Entonces les decía, no, es que ustedes son campeones, ustedes pueden. Y entonces al hombre, tú sabes que cuando nos dicen así, somos campeones, ustedes pueden. Entonces el hombre decía, wow, me gusta esta enseñanza. A mí sí me gusta. ¿A qué le está diciendo? Que nazco muerto espiritual, y este me dice que yo soy un campeón. Pues me voy para acá, ¿verdad? ¿A quién no le va a gustar eso? Claro, aquí sí me tratan bien. Entonces comenzó a expandirse esa enseñanza, hermanos, y entonces en el 431 surge otro concilio. Aquí le voy a poner concilio de Éfeso. Concilio. Hermanos, aquí surge otro concilio que se llama concilio, se me fue el nombre, hermanos queridos. A ver, aquí lo tengo. De Cartago, perdón, de Cartago. Concilio de Cartago. Perdónenme, hermanos.
Éfeso va aquí. Regresen todo lo que está. Y Cartago va aquí. En el 431 surge otro concilio, ¿verdad? Entonces ahí en ese concilio de Cartago dice la iglesia, ¿saben qué? Totalmente este hombre está fuera de sí. Está loco totalmente. Y entonces queda sellado, ¿verdad? Un documento donde dicen, estas son herejías. Y donde quiera que este hombre vaya, ¿cómo va a enseñar esto? ¿Verdad? Entonces el concilio declaró que las enseñanzas de este hombre contradecían a la palabra de Dios, hermanos. ¿Ok? Y hasta aquí vamos a quedar. Continuará, porque se nos acabó el tiempo. Pero después, solamente para que lo vayan meditando, pasa el tiempo y surge una enseñanza, la que les dije, que se llama el semi-pelagianismo. Semi-pelagianismo, que maquillan la doctrina de Pelagio. Y ya entonces dicen, bueno, los seguidores de Pelagio dicen, bueno, ¿saben qué? Vamos a darle una maquillada. Tal vez nuestro jefe se equivocó, pero no puede estar de todo mal. Así es que, de vez de que diga que el hombre nace limpiecito de su corazón, sin pecado, vamos a decirle que, bueno, aquí en la escritura sí dice que nace un poco chueco, mal, ¿verdad? Entonces, vamos a cambiarle, ya decimos, está bien, estamos de acuerdo con ustedes, iglesia, ¿verdad? El hombre nace mal, nace en pecado, ya quedamos todos bien, pero todavía, dicen ellos, pero todavía el hombre puede escoger a Dios. Entonces sigue esa línea de pensamiento y lo vamos a ir viendo todo a través de toda la historia, ¿verdad?, de la iglesia y en la reforma y hasta nuestros días. Y bueno, aquí quedamos, hermanos. ¿Comentarios? ¿No preguntas? ¿Para qué? ¿Sí? ¿Preguntas? Sí, hermano, un comentario nada más también. Las doctrinas se dicen calvinistas, pero en realidad son paulinas porque Pablo las escribió. Exacto, sí, exacto. Sí, exacto. No me gusta a mí decirle calvinistas, pero lo estoy poniendo como la conocen allá afuera. Sí. En realidad, porque no con todo lo que enseñaba Calvino uno está de acuerdo, pero así la conocen, pero realmente es en la palabra de Dios, ¿verdad? Son las doctrinas, es la palabra de Dios. Y yo les voy a comprobar, hermanos. Los voy a comprobar, ¿ok? Bien, cerramos. ¿Otro comentario? Para tomar café, los veo cansados. ¿Quién fue San Agustín? San Agustín. Bueno, San Agustín fue uno de los primeros padres. Después, ¿sí? Un monje de la iglesia. Pelagio también fue un monje. Entonces eran todos los 6. Claro, sí. Eso era. Recuerda que antes se hacía un estudio, eso se metían a estudiar profundamente y seguían. No sé si Policarpo ¿quién fue el discípulo de Juan, hermanos? Policarpo fue el discípulo de Juan y después siguió, se me pasa el nombre ahorita y después vino estos. ¿Ok? Pero es bueno que conozcan todo esto. Bien. Una situación, nada más cuando nos referimos nosotros en el contexto cultural de Latinoamérica a católico, debemos de ser un tanto más específicos porque es católico romano. En realidad la palabra católico Quiere decir universal. Es universal. Sí, sí. Y va a ser chocante porque en el contexto de nosotros como mexicanos crecimos más culturalmente a eso, apoyados en ello. Entonces, cuando por ejemplo yo pronunciaba la palabra catecismo en México, pues casi se presionaban los hermanos, ¿no? O confesión, pues otra vez. Sí. Porque los credos, pero son herramientas bien útiles para la cristiana. Sí, sí, es verdad. La palabra católica quiere decir universal, la iglesia universal de Cristo, católica. Entonces, cuando es católica romana, sí estamos hablando de la iglesia. Otra cosa es que ellos, romanos, se han dedicado en los últimos años a robar de la iglesia evangélica muchas maneras, costumbres, o himnos, o coritos, o credos, como nosotros lo tenemos, por ejemplo, el Padre Nuestro, ellos lo hacen de una forma que es el Padre Nuestro, pero lo hacen con otro sentido. Y así ha pasado, no sé desde cuántos años, pero desde cuando yo conocí el Evangelio,
eran ellos los que venían, o sea, mucha gente, hubo un movimiento en los 70s de mucho creyente. Sí. Y todos veníamos, o el 90% de la Iglesia Católica, y entonces traíamos todo eso. Pero después hubo muchos problemas en las iglesias evangélicas, porque había muchos voces y pocos indios. Entonces hubo un desparramo de gente que se fueron otra vez a las iglesias y se llevaron todo lo... No. Y es difícil distinguir ahora, hermano, entre el que no es bien preparado en la Es que palabra después, de Dios. sí, es que ya después las iglesias comenzaron un desastre, agarraban, a ver, tú te miras bien, pásale, seas pastor tú. A ver, tú te miras bien, que eres tienes buena comunicación con los jóvenes, tú vas a ser el pastor. Pero hay que tener cuidado porque es difícil encontrar, si tú no conoces la Biblia y no sabes, dices, no, eso es evangélico, porque es casi similar, hermano. La línea que lo divide es muy lenta. Que Dios nos ayude para ver este glorioso evangélico de Cristo que es presentado con las doctrinas de la gracia. Es precioso y nos va a dar libertad, descanso, gozo y paz. Si de verdad las entendemos, lo que usted nos está exponiendo es un tesoro, es una perla para nosotros. Sí, hermanos, y sabe que es bien raro que las iglesias se expongan a esos temas porque realmente quieren evitar muchas cosas, confrontaciones, o dicen no, pero entonces mantienen al pueblo en ignorancia, entonces la gente ya no sabe ni qué creen. Pero hermanos, bueno, que Dios nos ayude a esto. Una última cosa para cerrar. Ya se me olvidó lo que decía. Es que la estoy guardando desde que empezó a hablar allá, pero bueno. Ya me acordé. Que cuando la iglesia comenzó, cuando Constantino, ¿verdad? Se convirtió al cristianismo, ¿verdad? Ahí comenzó también la iglesia a mezclarse con los políticos, adquirió la iglesia visible, porque digo visible, porque son los que, por ejemplo, la iglesia católica romana empezó a adquirir poder, empezó a hacer y poner y deshacer, comenzó a agarrar el pensamiento teológico de aquí, del semipelagianismo, diciendo, no, ¿sabes qué? Vengan ustedes, nosotros somos por obras, nosotros podemos hacer esto. Entonces comenzó un desastre, pero todavía se mantuvo un remanente, Dios lo mantuvo, ¿verdad? Y vemos que explota la reforma y comienza nuevamente la iglesia, y de ahí venimos, hermanos. Así es que si no estuviéramos allá en la iglesia católica romana. Bien, vamos a orar, mis hermanos, que Dios nos ayude. Padre, gracias por esta exposición. Suplicamos tu gracia y tu favor. Dirígenos, oh Dios. Oh, gracias, oh Padre Santo, por tu pueblo, y que crezcamos, Señor, en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque queremos agradarte, darte la gloria y la honra a ti. Tú eres el Dios soberano que hace todas las cosas posibles, Señor. Por lo tanto, suplicamos nos bendigas. También bendice, Señor, el tiempo de la adoración y ayuda a tu siervo a exponer la Escritura con fidelidad para tu gloria, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, tomen café para que despiértemos. Vamos. Luis.